Somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer allá en Filipenses capítulo 2. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo que le escribió a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Repito el versículo 15. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que Filipenses 2:15, hermanos, está diciendo que cada uno de los creyentes, de los cristianos, en este mundo resplandecen como luminares. Esa es la tarea, esa es la misión de todos y cada uno de los cristianos. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que está gobernado por las tinieblas, ¿verdad? Este mundo está lleno de tinieblas y como usted bien sabe, no me refiero a la oscuridad que es por falta de la luz del sol o por cualquier otra luz, como las velas o las lámparas que se han hecho, los focos. No me refiero a ese tipo de oscuridad. No me refiero a la oscuridad que cae al ocultarse el sol por allá a las 6:30, 7 de la noche. No me refiero a esa oscuridad, sino me refiero, hermanos, cuando hablo de que este mundo está gobernado por las tinieblas, me refiero a la depravación moral, a la depravación espiritual del hombre. A eso me refiero como tinieblas. Y esta oscuridad, a la depravación moral y espiritual en el corazón del hombre, hermanos, es producto de la ausencia de Dios en el ser humano. Miren, hermanos, cómo la oscuridad que viene en la noche, ¿verdad? La oscuridad es la ausencia de la luz del sol. La oscuridad es la ausencia de un foco. La oscuridad es producto de la ausencia de una vela. Pero la oscuridad y las tinieblas de la que hablan las Escrituras es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Esa es las tinieblas a la cual me refiero, gobierna este mundo. Y cuando hablamos de mundo, hablamos de aquellas personas que viven sin Dios y sin Cristo. Eso es el mundo. A esto me refiero con el mundo. Por lo tanto, aunque nosotros vivimos en este planeta Tierra, nosotros ya no somos parte del mundo, porque hemos sido sacados de este mundo. Ya no formamos parte de aquello que se conoce como el mundo, aquellos que viven sin Dios, aquellos que viven sin Cristo y que viven sin esperanza, ¿verdad? Entonces, así que, hermanos, esto es la oscuridad, la depravación moral y espiritual del hombre por falta de Dios en su corazón. Veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué el mundo anda en tinieblas? Porque sus obras son malas. Entonces a esto se le llama tinieblas, a esto se le llama un mundo de oscuridad, a aquellas personas que únicamente practican las cosas malas, que sus obras son
malas según el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. La gente prefiere las tinieblas. La gente, ¿por qué prefiere las tinieblas? Porque le gusta hacer cosas malas. Y cuando Cristo vino, la gente rechazó a Cristo y amó más las tinieblas. Se inclinaron a seguir haciendo las cosas malas. Hay otro pasaje, hermanos, que también nos ayuda a comprender el estado del mundo sin Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 5, si usted quiere anotarlo, dice así, Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren qué dice Génesis 6, 5. ¿A qué se inclinaba el corazón del hombre? ¿Cuál era el estilo de vida? ¿Cuál era la vida cotidiana y normal del ser humano? Es solamente hacer el mal. Su corazón se inclinaba únicamente al mal. Su corazón pensaba únicamente en hacer las cosas malas. Por esta razón, el mundo está en tinieblas, porque sus obras son malas, porque su corazón se inclina a hacer las cosas malas, porque su corazón carece de Dios, porque su corazón no tiene a Dios. ¿Qué hace las tinieblas? Las tinieblas, hermanos, hace que la conducta, el estilo de vida y las obras del ser humano sean malas. Las tinieblas hacen que el hombre se incline y ame más a este mundo. Y cuando el hombre ama a este mundo, es enemigo de Dios. Porque es que el hombre no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios, hermanos. El hombre no puede amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. O ama al mundo o ama a Dios. O aborrece el mundo o desecha a Dios. Pero el hombre, hermanos, no puede estar en un lugar intermedio. Y esta, lamentablemente, es la condición de un mundo que está sumergido en las tinieblas. Guerras, pleitos, envidias, asesinatos, hermanos, mentiras, engaños, cuántas situaciones malas que gobiernan este mundo. Y eso no es de Dios, eso es producto de las tinieblas que gobiernan este mundo. Así que, hermanos, es una realidad de que el mundo está en tinieblas. Y en este mundo, hermanos, en el que nosotros vivimos, en este planeta en el que nosotros vivimos y que muchos viven gobernados por las tinieblas, este mundo necesita luz, hermanos. Este mundo necesita luz. Cuando a usted se le daña un foco en la cocina, cuando a usted se le daña un foco en el baño, cuando a usted se le va la luz por algún daño que hay en el área, ¿qué hace usted? Prende el celular, prende la vela. ¿Por qué? Porque necesita luz, porque necesitamos luz. Este mundo que está sumergido en tinieblas, hermanos, déjenme decirle que este mundo necesita luz. Este mundo necesita que se le alumbre el camino. Este mundo necesita ver la realidad, y para ver la realidad y para ver las cosas tal como son, se necesita luz. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? ¿Cuál es nuestra obligación como cristianos? Bueno, déjeme decirle que nosotros los cristianos debemos ser la diferencia en este mundo. Cristo vino a marcar la diferencia y Cristo nos vino a dar ejemplo.
pero ahora nos corresponde a todos y a cada uno de nosotros marcar la diferencia en este mundo que está lleno de oscuridad. ¿Ustedes creen que este mundo necesita de más oscuridad? Este mundo no necesita de más oscuridad, hermanos. Este mundo lo que necesita es luz. Este mundo necesita más luz. Este mundo necesita ser alumbrado. Pero si ustedes vieron la presentación, hermanos, que puse el día de ayer, de este mensaje para el día de hoy, cuando hay personas que hablan, ¿cómo le digo? Cuando hay personas que con razón hablan de las malas conductas y comportamientos de algunos cristianos, y digo con razón porque hay cristianos que tienen una conducta, hermanos, que no parece una conducta de cristiano, ¿verdad? Y hay gente que habla acerca de ello y hablan de la conducta mala de los cristianos, y a veces nosotros no tenemos otra opción y le decimos a esas personas: pero no mire al hombre, mire a Dios. Pero no ponga su mirada en el hombre, ponga su mirada en Dios. Es cierto. Por eso leí Hebreos, mencioné Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Sí, es cierto, hermano. Y es cierto que hay malos creyentes que hay creyentes que ponen en mal la verdadera vida cristiana, hermanos. Claro que lo hay. Pero, hermanos, esto no debe ser una excusa para que nosotros no nos presentemos como ejemplo ante el mundo. Porque sí es cierto, nosotros podemos decirle: no ponga su mirada en el hombre, ponga su mirada en Dios. Pero, hermanos, ¿quiénes deben de ser ejemplo en este mundo? ¿No creen que somos nosotros los cristianos? Por eso nosotros somos lumbreras, luminares en este mundo. Debemos marcar la diferencia. Es cierto, hay malas personas que ponen en mal el cristianismo, sí, pero los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos deben presentarse como modelo ante el mundo, hermanos. No debemos nosotros de tomar esto: no mire el hombre, mire a Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras del apóstol Pablo cuando dice: sean imitadores de mí? ¿Acaso él no estaba poniendo en alto el nombre de Cristo? ¿Acaso él no estaba sirviendo de modelo y de ejemplo ante los demás? Claro que lo estaba haciendo. Él no dijo: no se fijen en mí, fíjense en Dios. Él dijo en ese pasaje, dijo el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Entonces el cristiano, hermanos, debe presentarse como modelo, como ejemplo en este mundo. Los cristianos deben ser la diferencia. ¿Sabe que la conducta de malos cristianos hacen que el nombre de Dios sea blasfemado, hermanos? La mala conducta, la mala procedencia o la mala forma de los cristianos, de algunos cristianos, hacen que el nombre de Dios sea blasfemado. Miren qué dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y al ver vuestras buenas obras, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si las cosas buenas que nosotros como cristianos hacemos van a motivar a los demás a glorificar el nombre de Dios, imagínense, hermanos, nuestras malas obras, ¿qué harán? Si nosotros, hermanos, nuestras obras son malas, si nuestras conductas son malas, ¿sabe qué va a hacer la gente? Así va a blasfemar del nombre de Dios. Porque si glorifican a Dios por las cosas buenas que como cristianos hacemos, mucho más fácil, hermanos, es señalar las cosas malas de uno, ¿verdad? Y así van a hablar mal, no del cristiano, hermanos, porque aunque hable mal y dice que es cristiano, ¿saben de quién están hablando? En realidad están hablando de que Dios no ha podido cambiar a aquella persona. El nombre de Dios, hermanos, es puesto en mal, lamentablemente, por la mala conducta. Por eso nosotros los cristianos debemos ser la diferencia. Nuestras malas obras pueden hacer que hablen mal de Dios, que hablen mal de la iglesia. Y eso es cierto, hermanos. ¿Cuánta gente no ha hablado mal de la iglesia por la mala conducta de algunos cristianos? Por la forma mala, cómo se comportan los demás o algunos otros. ¿A quién señalan, hermanos? A Dios y a la iglesia. Esto sucede así. Vea que dice Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿A quién le está hablando esto el apóstol Pablo? En primera instancia, el apóstol Pablo le está hablando a los judíos. Y si usted ve el contexto, veamos el versículo 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Así que Pablo le está diciendo aquí a los judíos, le está diciendo, miren, por culpa de ustedes, por su forma de comportarse, por su forma de ser, ustedes como judíos que dicen ser el pueblo de Dios, porque ustedes dicen que son circuncidados, pero por su forma de ser, la gente de otros países, aquellos que no son judíos, hablan mal de Dios. Es que los judíos pensaban, hermanos, que por haber sido circuncidados, tenían entrada directa al cielo. Los judíos pensaban que porque cuando se les circuncidaban, creo que a los 8 días circuncidaban a los niños, y a partir de ellos, de esa circuncisión, ya ellos tenían la gloria ganada, y la conducta y el estilo de ellos, de vida de ellos, no importaba. Podían vivir como ellos querían, podían comportarse como querían, podían hacer y deshacer cuando ellos querían, porque eran circuncidados. Pero el apóstol Pablo les dice, por la desobediencia que ustedes tienen a la ley, la circuncisión de ustedes viene a ser como incircuncisión, porque su conducta, su forma de vida, hacen que los otros pueblos, los gentiles, hablen mal de Dios. Aplicándolo a nosotros como cristianos, hermanos. A veces nosotros podemos equivocarnos. Nosotros podemos pensar, hermanos, que con venir a la iglesia,
A veces nosotros pensamos que con venir el domingo aquí, cantar, leer la Biblia, sentarse unas 2 horas y media aquí, escuchando el estudio de la palabra, escuchando la predicación, que participando en los cantos, creemos que con eso es suficiente y el resto de los días podemos vivir como gentil, como mundano. ¿Sabe, hermanos? La manera de comportarse del cristiano allá en el mundo sí es importante, hermanos. Sí es importante. Es más importante de lo que nosotros a veces pensamos. La vida cristiana no está encerrada únicamente en estas 4 paredes. La vida cristiana abarca más allá de estas 4 paredes. La vida cristiana no se enfoca únicamente en 2, 3 horas aquí en este lugar. La vida cristiana es todo momento, hermanos, donde nosotros estemos. Eso es la vida cristiana. Nosotros necesitamos alumbrar en este mundo. Necesitamos, hermanos, nosotros alumbrar la oscuridad que gobierna en este mundo. ¿Ustedes creen que aquí necesitamos luz en este lugar? ¿Dónde se necesita luz? ¿Dónde está la oscuridad gobernando? ¿Es aquí o es allá en el mundo? Si aquí estamos los que hemos sido sacados de las tinieblas, aquí está aquellos que alumbramos. Entonces aquí ya no necesitamos luz. La luz se necesita es allá afuera. El mundo que necesita luz está allá afuera, no está aquí, hermanos. La gente que necesita ver algo diferente está allá afuera, no está aquí, hermano. Allá afuera está nuestra labor. El cristiano tiene la responsabilidad de ser la diferencia, hermano. No es opcional ser diferente. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando ustedes y yo nacimos de nuevo, se ha recibido una nueva forma de vida. Se ha renunciado al estilo de vida del mundo. Cuando usted nació de nuevo, renunció al mundo. Cuando usted nació de nuevo, ha recibido una nueva vida. Por lo tanto, no es opcional. Tenemos que poner en práctica la nueva vida que hemos recibido. Vayamos a leer en el libro, en la carta a los Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí hay una prohibición para el cristiano, hermanos. Aquí hay una prohibición para nosotros como cristianos. ¿Cuál es la prohibición? Leamos una vez más. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Encontró cuál es la prohibición para el cristiano? La prohibición es que ya no andemos como los gentiles. La prohibición es que ya no vivamos como la gente que no conoce de Dios. La vida, la conducta debe ser diferente al resto de personas que no conocen de Dios. Tenemos prohibido, hermanos, comportarnos como el mundo. Tenemos prohibido, hermanos, andar como el resto del mundo.
decía un dicho, a veces escuchamos allá en Guatemala: ¿a dónde va Vicente? A donde va la gente. Nosotros ya no vamos a donde va la gente. Nosotros ya no andamos como la gente. Nosotros ya no andamos como el mundo. Nosotros andamos de manera diferente. Nosotros andamos de manera distinta. Tenemos prohibido, hermanos, andar así. ¿Le ha prohibido usted alguna vez a sus hijos, a sus nietos? Le ha dicho usted: no quiero que te juntes con él, no quiero que andes con ella? Usted lo hace por algo, ¿verdad? Lo hacemos por algo, lo hacemos porque no le conviene. Dios nos dice: no anden como el mundo anda. No anden de esta manera, nos lo tiene prohibido, hermanos. Si el mundo ha normalizado cierta conducta, el cristiano tiene prohibido aceptar lo que el mundo ha normalizado. Si en el trabajo, hermanos, tienen normalizado ocultar ciertas cosas y apoyarse entre los compañeros para que el jefe no se dé cuenta, el cristiano tiene prohibido participar en ello, porque eso es del mundo. Si allá los compañeros, los amigos participan de ciertas cosas que no están bien, el cristiano tiene prohibido inmiscuirse, enredarse en ese tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice acá: esto os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Necesitamos nosotros, tenemos la responsabilidad de ser la diferencia en este mundo que está gobernado por las tinieblas. Amén, hermanos. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Este mundo necesita ser iluminado para que vosotros alumbréis. Dice: por vosotros sois luminares en el mundo. Las luminarias, hermanos, como he dicho, son para alumbrar la oscuridad. La oscuridad está allá afuera. La oscuridad está allá en el mundo. ¿Dónde tiene que alumbrar usted? Allá afuera. Allá afuera. Allá es que usted tiene que llevar la luz en el mundo, porque allá está la oscuridad. Pero a veces, hermanos, nosotros nos quedamos con esa luz, ¿verdad? Nos quedamos, hermanos, con la luz que Dios nos ha dado, la guardamos en nuestro corazón y no alumbramos al mundo. Allá está el lugar donde nosotros necesitamos resplandecer. No es aquí adentro, es allá afuera, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 14, estuvimos leyendo allá también. Vamos a leer versículo 13 en adelante de Mateo. Ya lo leímos anteriormente, el 16. Capítulo 5, versículo 13 al 16, vamos a leer. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Para qué sirve la sal, hermanos? Para conservar, ¿verdad? Para sazonar. Uno de los principales atributos de la sal es conservar. Cómo mantenía, cómo conservaban las personas antes los alimentos. Si no tenían luz eléctrica, no era salando la carne, no era guardándola y le echaban sal y se conservaba.
La sal conservada, la sal tiene ese potencial, hermanos, de conservar las cosas. Este mundo está siendo destruido por las tinieblas, por la maldad, por el pecado. Ahora necesita algo que le dé esperanza, que la preserve. ¿Sabe quién es la sal de este mundo? Los cristianos. Usted es la sal de este mundo. Usted puede colaborar para que alguien allá afuera pueda preservar su vida. Esa es la tarea de nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si no hay sal, hermanos, pero sí hay sal. Hay sal en cantidad. El problema es que a veces no se utiliza la sal. Y hablando en el sentido de lo que está hablando aquí el Evangelio de Mateo. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Dónde se pone la luz, hermanos? Cuando se va la luz, usted prende la vela. ¿Dónde usted pone la vela? La pone debajo de la mesa, la pone debajo de la estufa, la pone debajo de la cama, la pone en el piso. ¿Dónde ponemos la vela? Ponemos en una parte alta para que todos veamos, para que nos alumbre a todos. Si no, no tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Así como una ciudad, dice, asentada en una montaña, en un monte, no se puede esconder, sino que es visible también. Está usando ciertos ejemplos y figuras, dándonos a conocer la labor que cada uno de nosotros tenemos en este mundo. Entonces el cristiano, así como la luz no se puede esconder, no se debe esconder, el cristiano tiene que ser visible para el mundo, hermano. El cristiano tiene que alumbrar a las personas que están en oscuridad. Las personas deben ver nuestra buena conducta. Las personas necesitan ver nuestra buena conducta. Las personas deben de ver nuestro buen ejemplo. Necesitan ver, deben ver. Deben ver, el mundo debe ver que hay personas diferentes, que hay personas que han sido transformadas, que hay personas que han sido cambiadas. El mundo tiene que ver. Y esas personas somos nosotros, hermanos. Es usted, soy yo, somos nosotros. Hay un pasaje que dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Vamos a leer en la versión que usted quiera. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cómo debemos de mantener nuestra manera de vivir ante el mundo, hermanos? Buena, dice acá. Pórtense bien. Por eso dice esta versión que acabé de leer: mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar. ¿Cómo debe ser nuestra conducta ante el mundo, hermanos? Ejemplar. Ejemplar. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar
vuestras buenas obras. Hay gente que le gusta hablar, hermanos. Hay gente que le gusta poner en mal a los cristianos. Pero cuando usted tiene una conducta ejemplar, hermanos, aunque inventen, un día van a tener que reconocer lo ejemplar que son ustedes. Una vez más, esta versión que tengo acá. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que cuando los acusen de hacer el mal, ellos vean las buenas obras de ustedes y glorifiquen al Dios en el día de la salvación. Cuenta una historia, hermanos. Había un pastor que se mudó de ciudad. Fue a una ciudad nueva a vivir y a ministrar en esa ciudad, la iglesia de esa que había en esa ciudad o en ese pueblo. Pero él tuvo que ir a una ciudad diferente, a hacer un mandado, una diligencia, y del lugar nuevo al que se mudó se subió en el bus. Cuando se subió en el bus pagó. El chofer del bus le dio el cambio, le dio el vuelto, ¿cómo le llaman? El cambio, ¿no? Y cuando el pastor que se mudó a la nueva ciudad se sentó con todo el cambio que le habían dado, y le habían dado 25 centavos de más. Y él pensando, ¿qué hago? ¿Lo devuelvo? ¿No lo devuelvo? ¿Se lo doy o no se lo doy? ¿Qué hago? 25 centavos, ni cuenta se va a dar. ¿Qué son 25 centavos? Nadie se da cuenta de 25 centavos. ¿Cuánto de valor tiene hoy en día 25 centavos? Empezó a hablar el pastor en su corazón, me los voy a quedar. Ni cuenta se dio el chofer. Llegó al lugar a donde se bajaba, y el corazón, hermanos, le acusaba. Y mientras iba caminando, él pensando, voy a devolvérselo. Agarró los 25 centavos y se lo dio, y le dijo, oiga, mire que me dio 25 centavos de más en el cambio. Venga, aquí se lo devuelvo, usted disculpe. Y el chofer le responde, mire, yo me enteré que usted es el nuevo pastor de nuestra ciudad. Pero hace mucho tiempo yo me aparté de la iglesia y he estado pensando en regresar. Y quería saber qué tipo de ministro íbamos a tener nosotros. Y le puse 25 centavos de más para saber qué tan honesto era usted. Y le doy gracias por lo honesto que usted es. Voy a regresar a la iglesia, le dijo aquel chofer. Cuando se bajó el pastor, le dice en una oración al Señor, Señor, que casi que te vendía por 25 centavos. Imagínense, hermanos, la conducta de aquel hombre. Cosas que podemos considerar nosotros tan pequeñas, que no tienen impacto en la vida del mundo, hermanos, sí, nuestra conducta impacta en la vida de la humanidad. Nuestra conducta habla a los demás también. No crea, hermanos, que la vida cristiana está encerrada solamente en estas cuatro paredes. Allá afuera hay muchas personas que tienen su mirada en usted y usted ni cuenta se da. Allá afuera usted tiene amigos, compañeros que tienen su mirada puesta. ¿Qué tanto usted ama a Dios? ¿Cuánta prioridad tiene Dios y la iglesia en su vida? Hay gente que lo ve. Y eso marca la vida, el corazón de mucha gente allá afuera. Eso lo. En Tito, si vamos a la carta de Tito, vamos a encontrar, hermanos, la conducta
Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mire, hermanos, lo que nos presenta Tito aquí, la necesidad de una buena conducta ante los demás. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí encontramos 4 grupos de personas a las cuales Tito se dirige para pedirles, para decirles la necesidad de tener una buena conducta, de ser ejemplares ante los demás. Menciona a los ancianos y a las ancianas. ¿Cómo debe de ser el comportamiento y la conducta de los ancianos y de las ancianas? Debe ser prudente y deben de ser de ejemplo ante los demás, ancianos y ancianas. Deben ser prudentes y de buen ejemplo hacia los demás. A las mujeres casadas, en este caso a las jóvenes, estas deben ser cuidadosas de su conducta en casa. Algunas de estas mujeres tenían maridos que no eran cristianos. Y la conducta de ella debía ser ejemplar. Debían de tener cuidado cómo se comportaban en casa, porque allá tenían un marido incrédulo, que no solamente les oía, sino que también los veía. Entonces la conducta de las mujeres debía ser una conducta ejemplar también. Los jóvenes también tenían que ser cuidadosos, prudentes y de buen ejemplo ante la sociedad. El hecho de ser jóvenes no significa que ellos podían tener un comportamiento diferente a los ancianos y a los casados. No, tenían que ser de ejemplo también. Y por último menciona a los esclavos. Vamos a decir hoy en día a los trabajadores. Tenían que ser obedientes, fieles e íntegros. Todo esto que estamos viendo tiene que ver con el comportamiento de las personas ante la sociedad, ante aquellos que no son cristianos. ¿Cómo debe ser nuestra conducta, hermanos? Tiene que ser una conducta ejemplar. ¿Para qué? Como dice el versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 8, para que no tengan nada de qué acusarlos. Y el versículo 10, para que la doctrina de Dios sea adornada con el buen ejemplo que cada cristiano está dando. Por eso es importante que nosotros podamos alumbrar en un mundo que está lleno de oscuridad. Para terminar, hermanos, una vez más en el versículo en el cual iniciamos, Filipenses, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
¿Podría usted decirle a la gente como el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí? ¿Podría usted decirle a la gente que está por allá a su alrededor, imite mi comportamiento? ¿Sabe por qué el apóstol Pablo lo dijo? Porque él imitaba a Cristo. Si nosotros imitamos a Cristo, por eso decimos. Pero si nosotros vivimos contrario al comportamiento y ejemplo que Cristo nos dio, necesitamos cambiar, hermanos, esa conducta. Está dando por hecho el apóstol Pablo aquí que el cristiano alumbra allá afuera. El apóstol Pablo está dando por hecho de que usted como cristiano está alumbrando en aquel mundo que está lleno de oscuridad, para que ellos puedan ver el camino de Dios. Concluyendo, hermanos, quiero decir lo siguiente: por más buenas obras que hagamos, por tan buen comportamiento y ejemplo que usted pueda hacer hacia los demás, es importante aclarar algo. En nada ese buen comportamiento, esa conducta irreprochable, las buenas obras que usted haga, en nada hará salvo a ningún incrédulo, porque nuestras obras buenas no salvan a nadie, hermano. Porque nuestro buen ejemplo tampoco salvan a nadie. Lo único que puede hacer salvo a una persona es obedecer al Evangelio de Cristo Jesús. Por más buen ejemplo que usted dé a los demás y por más que hablen bien de usted, si el mundo rechaza el Evangelio de Cristo, si el mundo rechaza el Evangelio de Cristo, están completamente perdidos. Aunque hablen maravillas de usted como cristiano. Aunque digan, qué buen cristiano es él, qué buena cristiana que es ella, pero si rechaza el Evangelio, como dice Tesalonicenses, le espera una terrible condenación. Pero hermano, no quiere decir con esto que no seamos de buen ejemplo. Con nuestras buenas obras, con nuestra buena conducta, con nuestra vida ejemplar, es posible que el Evangelio sea bien recibido por la gente, ¿no creen? Mire, hermanos, por el buen ejemplo, por su buen comportamiento, hay buena posibilidad de que la gente abra para su puerta para abrir, para escuchar el Evangelio. Pero cuando nuestra conducta y comportamiento son malos, ¿qué va a hacer la gente, hermanos? Va a cerrar. O sea que hay más probabilidades, hay una gran diferencia aquí. Su conducta no va a hacer salvo a una persona, pero su conducta puede hacer la diferencia para que alguien pueda recibir positivamente el Evangelio que se le predica. ¿Sí o no, hermanos? Eso es así, hermanos. Por eso este mundo necesita luz, necesita ser alumbrado. Y eso somos nosotros, hermanos. Eso somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a quedarnos con esa luz en nuestro corazón únicamente para nosotros de una manera egoísta? ¿O vamos a proyectarlo allá donde se necesita? ¿O vamos a ponerlo allá donde la gente verdaderamente necesita? En su trabajo, allá hay gente que necesita esa luz. En su casa, allá hay gente que necesita esa luz. Y ahí puedo mencionar muchos otros lugares. Hay gente que necesita esa luz
y Dios le ha puesto allí porque usted es una lumbrera que alumbre ese lugar, que alumbre el corazón de su esposo, que alumbre el corazón de sus hijos, que alumbre el corazón de su jefe, de su compañero, de sus amigos. Allí Dios le ha puesto como lumbrera para que compartamos esa luz. La gente puede ser más atenta a escuchar el Evangelio de nuestro Señor. Una voz, somos la iglesia de Cristo, somos